Bueno, ¿cómo mejoramos el bienestar animal en las especies productivas con las cuales trabajamos? Teniendo en cuenta todos los tipos de estrés por los cuales van a pasar debido a los diversos sistemas de producción y a toda la cadena pecuaria, ¿no? Desde que los criamos hasta la faena. Distintos tipos de estrés son los que nos vamos a encontrar, ¿no? Estrés ambiental. Si tenemos un sistema de producción extensivo, pueden haber sequías, inundaciones, estrés calórico, va a tener que ver con situaciones más bien del ambiente, temperatura, humedad, y situaciones que van a verse afectadas según el sistema de instalaciones que tengamos y que podamos evitar este tipo de situaciones lo más posible. También sabemos que vamos a tener estrés por imposibilidades de expresar su comportamiento. Sabemos que los animales necesitan y tienen un comportamiento innato, instintivo, que los va a llevar a una necesidad inherente a ellos de poder expresarlo, y en el caso de no poder hacerlo, a patrones de comportamiento alterados, como son las estereotipias, estos patrones repetidos que no llevan a ningún puerto y generalmente son como decirlo, autodestructivos. Por otro lado, hay maniobras zootécnicas, son parte de nuestra cultura y de nuestro manejo de hace muchísimos años, que se están reevaluando y siempre reconsiderando en función del estrés que el animal pasa por estas maniobras, como son las castraciones, el descorne, las vacunaciones, distintas formas de a poco que hay que trabajar, porque son costumbres muy arraigadas, para minimizar el sufrimiento. Sabemos que los animales pueden ser entrenados y premiados en estos eventos, por ejemplo en vacunaciones, podrían ser reconfortados positivamente para que lo asocien a un evento menos estresable. Tenemos estrés nutricional, obviamente la falta de alimentos, siguiendo las 5 libertades del bienestar animal. El estrés nutricional es una libertad de la cual no tienen que pasar, va a generarles una baja en el score, ¿sí? Vamos a bajar el estado corporal y eso va a llevar a disminución, obviamente, de su sistema inmune y posteriormente a problemas sanitarios, ¿sí? Además de, obviamente, toda la falta de manifestación de ciclos y demás. Estrés por maltrato, importante la relación humano-animal, evitar los perros, evitar las picanas, que principalmente generan daños en la canal, o sea, en la res, en la carne. Y el estrés por transporte es uno de los principales, es uno de los que más pone en juego todo el esfuerzo que tuvimos en la crianza de este animal y en llevarlo al peso de faena, así que es muy importante hacerlo lo mejor posible. Yendo en algunos ejemplos de todo este tipo de estrés y cómo mejorarlos y qué tener en cuenta. Bueno, justamente en el transporte, todas estas puertas, estas tuercas que pueden aparecer, voy a poner el lápiz, estas tuercas, estas puntas, estas instalaciones, digamos, de poco mantenimiento, pueden generar golpes y posteriormente hematomas que van a ser descartados a la hora de evaluar la calidad de la carne. Es importante que a la hora de cargar el ganado sea en forma tranquila, ordenada y que no haya mucho espacio entre digamos, la rampa de carga y el camión. También al momento de la descarga, que los pisos no estén mojados o muy resbaladizos, porque los animales se asustan, se empujan y se caen. Acá tenemos un ejemplo muy importante, hay una película en honor a esta mujer que se llama Temple Grandin, que es zoóloga, etóloga y profesora. Recordemos que la etología es el estudio del comportamiento animal, ella se dedica a esto, es una ciencia aparte, de la cual solamente hablamos del comportamiento de los animales, pero la etología es un estudio mucho más complejo que requiere el estudio de la observación principalmente como pilar de esta ciencia y de estudios milimétricos de cada movimiento de cada animal que lo van a determinar como especie y como comportamiento de especie. Así que eso no nos vamos a meter ahí, es mucho más profundo. Pero bueno, ella se especializa, tiene la característica de que es una persona autista. Esto
según ella, esta condición acerca a una persona a poder fusionar mucho más el pensamiento animal con el humano, y a profundizar no solo en la etología, sino también en una manera de neuropsicología animal, digamos. Ella, el gran aporte de ella es que reforma los mataderos, generando este diseño de curvas y contracurvas que hace al arriado del animal previo a la faena, un arriado tranquilo, en donde el animal no sabe bien a dónde va dirigido, esta curva y contracurva lo mantiene de alguna forma entretenido, siempre va siguiendo un animal, van en forma ordenada de a 2 o 3 animales, es de alguna forma mucho más seguro, es eficiente y finalmente rentable, porque si el animal no sufre estrés previo a la faena, vamos a tener finalmente calidad de carne. Entonces el animal no sufre y la calidad del producto se mantiene. Algo importante a tener en cuenta en el arriado de los animales presa, vamos a describir en este caso el bovino, es la zona de fuga. La zona de fuga es esta circunferencia que tenemos alrededor del animal. Si esto que ustedes ven acá, estos son los límites, y que nosotros, propasando este límite, vamos a determinar el movimiento del animal. En relación a los límites de la zona de fuga y el punto de equilibrio que se traza acá en el centro del animal, si nosotros atravesamos la zona de fuga y detrás del punto de equilibrio, el animal va a tender a avanzar. En cambio, si nos paramos por delante del punto de equilibrio y atravesamos la zona de fuga, el animal va a tender a retroceder. No es necesario estar apurándolos con perros y gritos, para los cuales estos animales son muy sensibles y se estresan, y simplemente parándonos en estos puntos nosotros podemos lograr el movimiento. Entonces nosotros, si nos alejamos, pasamos la zona de fuga y por delante el punto de equilibrio, en este caso, bueno, vamos a ir haciéndolo por detrás, el animal va a tender a avanzar. ¿Ven? Movimiento de regreso. Si hacemos este movimiento, como vemos acá en este triángulo, el animal va a tender a ir hacia adelante. Entonces nosotros no deberíamos tener que estar a los gritos. Obviamente, si desde el comienzo de nuestro trato estamos a los gritos y con perros, el animal probablemente se acostumbre a esto y no responda a la otra forma, sino que ya está una especie de acostumbramiento a lo malo. Este es otro ejemplo de cómo podemos ir alejándonos y acercándonos, generando el movimiento deseado hacia el cepo, ¿no? Recordemos entonces, porque los animales estos son presas, no les gusta, digamos, que estemos al ataque. Hay una zona más cercana, que es la zona de ataque. Si nosotros propasamos la zona de fuga y nos acercamos a la zona de ataque, tenemos posibilidad de que el animal nos quiera atacar a nosotros. Esto es cuando ya está excedido y no pudo alejarse porque no le damos la posibilidad de alejarse, está arrinconado, es probable que el animal tienda a atacarnos. Bueno, todo esto es importante para tenerlo en cuenta para poder hacer un arreado más tranquilo. De esta forma, nosotros lo que vamos a intentar es evitar el uso de picanas eléctricas que van a producir microhemorragias o petequias, haciendo que sea rechazada la carne por parte de los mercados, ¿no? Entonces tenemos formas mucho más amigables de arriar mediante estas banderas y acercándonos a la zona de fuga, los animales deberían moverse sin ningún problema. El uso de picanas es muy desaconsejado y lo podemos reemplazar por estas banderas. Acá tenemos este diseño que habíamos comentado previamente de los frigoríficos con paredes cerradas, que el animal no tenga estos cambios de luz, que no se asuste mirando hacia el exterior, las curvas no sean muy abruptas, cosa de que se empujen o se puedan golpear, y visualizando siempre a 2 o 3 individuos delante de ellos. Va entonces avanzando con mayor facilidad. Generalmente el ganado piensa que va a volver al lugar de donde salió. Le genera cierta como confusión, intriga, pero bueno, eventualmente va a ir al cajón, digamos a la caja de noqueo.
¿Qué es esto del noqueo? El noqueo es un método de aturdimiento previo a la faena. Es la manera de inducir la inconsciencia, una especie de desmayo que puede ser producido en forma mecánica, eléctrica o con dióxido de carbono. La idea es que no sufran el sangrado. El sangrado es importante para producir una muerte sin endurecimiento, pero es ideal noquearlo previamente para no producirle un gran estrés a la hora de sangrarlo, ¿cierto? Hay distintos métodos de aturdimiento, tenemos la percusión, generando una conmoción cerebral, digamos, puede ser perforando, lo que generaría mayor daño cerebral, pero menor retorno, o una percusión, digamos, de un golpe, ¿sí? Tiene un poquito más, es útil por 20 a 35 segundos. Esto de la utilidad tiene que ver con cuánto tiempo va a estar noqueado. Si nosotros nos demoramos mucho entre el noqueado y el sangrado, el animal puede revertir este noqueo. Bueno, también se puede hacer en cerdos y en ovejas. Hay que colocar, tiene que ser rápidamente inmovilizado. El animal, obviamente el animal que venía atrás no lo ve, se cierra una puerta, y acá se fija rápidamente y se produce el noqueo. Para posteriormente realizar el sangrado. Para realizar el corte a cuchillo a la altura de la yugular o la carótida, las dos son perforadas, no debe tener reflejos, el animal debe estar caído flácidamente, se está sujeto en el miembro posterior, ningún movimiento de que refleje que haya dolor o reversión del noqueo. ¿Está bien? Hay otros métodos de aturdimiento, generalmente este es el que se usa en porcinos y en ovinos. Importante que esta zona esté bien depilada, digamos, o que no quede lana, porque esto va a alterar la corriente eléctrica que nosotros necesitamos para producir el noqueo. La posición de los electrodos es clave, tenerlo bien claro eso. Algunas resistencias que pueden alterar al aturdimiento es la humedad que tenga la piel, la humedad de las pinzas, el grosor de la piel o la presencia de lana, como les decía. Hay que garantizar que esta inducción sea rápida y minimizar la calidad del producto final. Ningún método de aturdimiento garantiza el 100% de efectividad. Puede haber errores. En este caso se genera una inconsciencia, puede haber algunos movimientos de pedaleo, pero la idea es que no haya el reflejo corneal, digamos, que no haya reflejo por párpado, y que no haya una respiración, digamos, constante. La inconsciencia va a depender, digamos, de la intensidad del voltaje y de que sea colocado correctamente los electrodos. También se pueden aturdir en forma gaseosa, digamos, no logra el mismo porcentaje de inconsciencia que el aturdimiento eléctrico, pero no altera tanto la calidad de la carne. El otro puede producir algunas rigideces, en cambio tiene un mejor manejo de la contracción muscular. Se puede hacer en forma grupal, como se ve acá, sin embargo, está un poco criticado también porque genera una sensación de asfixia previa que no sería ideal. Los sacrificios religiosos no tienen este tipo de aturdimiento previo, hay un conflicto entre la protección de los animales y la libertad de religión. Esto obviamente se hace con un matarife religioso, se hace con un cuchillo bien afilado, se corta la vena yugular, la arteria carótida, de ambos lados, y se deja que se desangre. El animal es consciente de todo esto, por lo cual puede ser criticado por algunos proteccionistas, obviamente, porque el animal de estas formas no está noqueado y genera sufrimiento. Algunas pruebas de conducta con los animales para evaluar cómo es la relación humano-animal y si el trato viene siendo bueno es si la distancia a la hora de acercarnos a ellos es corta o muy larga. Una manera de saber
un indicador de bienestar animal es la distancia de fuga, la misma que estuvimos hablando hace un ratito. También nos va a hablar si el animal no tiene una distancia tan larga desde que nosotros nos acercamos, ¿sí? Empezamos a acercarnos hacia ellos, y la distancia cada vez es más corta, el animal se queda, quiere decir que tiene una relación bastante buena con el humano, que viene siendo un trato ameno en su día a día, en la producción que estemos hablando. En este caso acá está mostrando de leche. Mismo si el animal curiosea, si quiere acercar a nosotros, quiere decir que está en un bienestar, ¿sí? Que está con una buena relación con el humano y que no tiene miedo. Con respecto a la producción de aves, vimos algunos casos de jaulas en donde estaban realmente muy confinadas. Hay algunos sistemas alternativos en donde hay cama de paja o de trigo, ¿sí? Con cierto grosor. Bueno, cuentan con bebederos automáticos, tipo campana, comederos, puede ser tipo tolva. Todo esto genera esta libertad de movimiento, permite su comportamiento natural, poder hacer sus baños de polvo, escarbar, picotear, recorrer su territorio. Es muy importante que puedan realmente realizar su comportamiento. Y es posible y no debería verse afectada la calidad o la producción. Con respecto a la interacción hombre-animal, como les hablamos recién de la zona de fuga, también es importante uno mantener cierta rutina, por ejemplo la rutina de ordeñe, esto de hacer siempre lo mismo, hace que favorezcamos la parte de aprendizaje del animal, que el animal sepa lo que va a venir, que el animal esté acostumbrado, que aprenda, que se adapte, ¿no? Estamos entonces priorizando su capacidad de adaptación, y podemos entonces también conocerlas y conocer y evaluar cuando están más intranquilas, ¿sí? El arreo tiene que ser tranquilo siempre. Con respecto a el bienestar y los temores de los productores de que esto va a requerir una inversión grande, bueno, depende de qué tipo. Estamos hablando puede ser desde un buen manejo, desde el arriado, que no requiere de grandes inversiones, sino de una mayor capacitación del personal con respecto a la percepción que tiene el animal del ambiente y a sus sentidos, a lo que venimos hablando. Hay otras que capaz que requieren, ¿sí? De tinglados o de sombras o de aspersores o ventiladores o de instalaciones que requieren un poquito más de inversión, es cierto, pero que va a haber una repercusión a la hora de evaluar los litros de leche producidos, ¿sí? Cuando tienen estrés calórico y cuando no tienen estrés calórico, ¿está bien? Esto, hay ya estudios hechos de la calidad productiva dependiendo de el estrés que tenga el animal, en los distintos casos. Hay algunas propuestas de tambos robotizados, ¿sí? En este caso han salido distintas publicaciones con respecto a tambos en los cuales hay robots que ordeñan las vacas en vez de ser personas que colocan las pezoneras, son robots los que ordeñan a las vacas. Esto va a tener sus ventajas porque obviamente hay cierta flexibilidad en la rutina de trabajo del personal, las vacas se ordeñan a sí mismas, también se tiene que entrenar para que esto se pueda llevar a cabo correctamente, evitando de alguna forma levantarse la madrugada, bueno, más posibilidad de que la gente joven se quede en el campo, vamos a tener mucha más información individualizada de cada vaca, producción, alimentos, movimientos, temperaturas, mastitis, y evitamos los arreos estresantes, sino que las mismas vacas, según la carga la ubre, se van a ir ordeñando. Esto es un hallazgo bastante particular de los últimos años. Ya lleva aproximadamente 20 años de desarrollo. Esto fue un sistema que se realizó en Latinoamérica en INTA Rafaela. Es reciente lo que sería tambos pastoriles intensivos, y el contra que puede llegar a tener es que, bueno, estos robots cuestan muchísimo dinero, como $300.000 cada uno, y tienen que ser entrenadas, obviamente, las vacas para poder entender que tienen que ir a ordeñarse. Tiene
buen control del tráfico de las vacas, porque no es solamente el robot, sino que las puertas para que ellas están comiendo, ellas comen y pueden ir a ordeñarse libremente, son automáticas. Tiene muchos pros, pero los contras sería que es un gran costo el de su implementación, no solo el costo del robot, sino también el costo de dedicación de aprendizaje. No solo aprendizaje de los animales, sino aprendizaje del personal. El personal de campo está acostumbrado a otro tipo de manejo, y acá se requiere un manejo mucho más computarizado y de un conocimiento mayor de tecnología. Entonces, estamos viendo distintas alternativas, y venimos viendo distintas alternativas para mejorar el manejo a nivel instalaciones, mejorar el manejo a nivel relación con el animal, ¿sí? Mejorar también el manejo a nivel conocimiento de sus comportamientos y mejorar también el ambiente. Cuando el ambiente no puede ser mejorado mucho en términos de instalaciones, va a tener que ser intensivo o confinado, nosotros podemos enriquecerlo de otras formas. El concepto de enriquecimiento ambiental tiene que ver con aprovechar la capacidad de los animales de aprender y de adaptarse a nuevos ambientes, sabemos que esto es una característica que ellos tienen, y proveerles de distintos juguetes, si bien no es el ambiente salvaje al cual ellos hubiesen encontrado hace 10.000 años atrás, una pelota, sin embargo su capacidad de aprendizaje les permite lidiar con un ambiente impredecible. Y esto lo podemos aprovechar para estimularlos con juegos y aprovechar su exploración. Implementando juegos masticables según las necesidades comportamentales de cada especie, desde roer, ¿sí? Estimular a los caballos, son seres sociales, estimularlos con sustancias que puedan olfatear, que puedan masticar, que puedan interactuar, ¿sí? Que tengan comida adentro, que intenten sacar. Entonces aumentar la capacidad exploratoria los va a sacar de un ambiente empobrecido en donde tengan que agarrársela contra un barrote, que terminen teniendo estereotipias, que terminen agrediendo a sus pares por no poder realizar su comportamiento. Y entonces evitamos obviamente el canibalismo, la automutilación o las estereotipias. Entonces cerrando, ¿por qué se usa la violencia o por qué no se viene haciendo muchas veces un buen manejo? Yo creo que tiene que ver con que hay un gran desconocimiento de esto, que estamos justamente tratando de conocer y de investigar. Hay muchos trabajos científicos ya sobre estos temas, hay pruebas con respecto a esto. Escapa a la clase de hoy qué son los animales de experimentación, porque también vamos a ver que animales de experimentación pueden ser nuestros animales de producción y van a tener que ser evaluadas todas estas cuestiones de las 5 libertades y el buen trato, y obviamente si son de experimentación, también van a tener que cumplir varios principios con respecto a la cantidad de animales necesarios que vamos a tener que utilizar, con respecto al ambiente que se van a encontrar, ¿sí? Que tiene que ser un ambiente que esté enriquecido, y a tratar de usar, como les decía, la menor cantidad de animales. Reducir. Muchas veces se puede reemplazar animales menos desarrollados en forma neurológica, digamos, o de su sistema de conciencia e inteligencia, y tratar de usar los que tienen el sistema nervioso menos desarrollado. Pero bueno, volviendo entonces, el desconocimiento de todos estos temas hace muchas veces que no se sepa utilizar a los animales en forma correcta. Muchas veces se maneja al ganado no en una forma jerárquica como se manejarían entre ellos, sino en una forma antagónica, una forma agresiva, que genera obviamente miedo o agresión por parte de los animales. Se trabaja en la zona de lucha, recordemos que hay 2 zonas, zona de fuga y zona de lucha. Si nosotros estamos en la zona de fuga, el animal se va a mover sin requerir de gritos ni de extremada violencia. Simplemente
podemos pararnos en determinadas zonas, el animal va a proceder a avanzar. En la zona de lucha generamos enfrentamiento. No hay datos todavía evidentes de pérdidas por no aplicar el bienestar. Por eso todavía sigue estando en crecimiento y cada vez se avanza más para demostrar que realmente hay pérdidas. Y bueno, si bien hay a la altura, al día de hoy, hay muchos trabajos, todavía se tiene que implementar la trazabilidad y demostrar los daños que son producidos. De todas formas, donde más trabajos hay en este tema es justamente en las pérdidas que hay en el mercado por desechar carnes con machucones, desgarros, petequias, ¿sí? O sea, marcas, hemorragias, y estos descartes, por estas razones, son valiosos. Entonces, habría que realmente demostrar que con bienestar animal estas pérdidas serían ahorradas, por lo tanto, no habría pérdida al implementar el bienestar. Esto cada vez tiene que ser más transparente y poder trabajar sobre este tema. Entonces, bueno, existen mitos, hay que diferenciar lo que es el bienestar animal de la protección o del proteccionismo. El bienestar animal, como venimos hablando, tiene que ver con la producción animal. Acompañarlo mejor va a hacer que produzca mejor, que no se estrese. Entonces, por eso, redondeando con que el buen trato es un buen negocio, tiene que ver con esto, que entender su comportamiento, adecuar con manejo de instalaciones a la producción, va a aumentar el bienestar, por lo tanto va a aumentar la eficiencia en la producción. Recordemos que hay formas de medir el bienestar animal, no puede medirse en su totalidad de una forma directa, pero sí a partir de los indicadores del bienestar animal. Recordemos que vamos a poder medir ciertos parámetros, ¿sí? Vamos a poder medir comportamientos que sabemos que están asociados a falta de bienestar por distintas razones. Acá, bueno, acá tenemos jadeo, cojera, todo esto se evalúa en el grupo de animales, se pone un puntaje y indirectamente podemos saber cómo está el bienestar animal. Porque estos indicadores son valores directos, o se pueden medir de forma directa por una cantidad, por una medida. Cada uno de ellos se puede medir, ¿sí? Y en su totalidad, una vez que juntamos toda esta información, vamos a tener lo que son los indicadores y tener una idea global de cómo está el bienestar de ese animal. ¿Cuáles son nuestras leyes sobre el bienestar animal? ¿Tenemos leyes? Solo hay una ley, que es la Ley de Protección contra el Maltrato y Actos de Crueldad, que es del año 54, para que se den una idea de lo vieja que es, y de cuánto hay que avanzar con este tema, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos son referencias. Estas referencias que ustedes ven acá, las que ven en estas guías, son para el trabajo de animales de producción en investigación. La que más va a tratar los temas que estuvimos viendo en esta charla son las del Manual de Bienestar Animal del SENASA, que describe cuáles son las maneras más correctas de realizar todos nuestros manejos y procedimientos zootécnicos de la manera menos estresante, ¿sí? Es tratar de asumir que producimos un estrés en nuestra cadena pecuaria, pero que vamos a tratar de hacerlo de la manera menos estresable posible, que el animal sufra lo menos posible. Estas otras dos guías son principalmente para el trabajo en investigación con animales de producción. Así que bueno, eso es todo por hoy.